No cabe duda, todos nacemos con una misión. ¿Y de quién? Por supuesto, antes de ser concebidos, Dios ya nos tenía planeados. Y yo nací, al igual que mi invitada, que se las voy a presentar, con una misión. Maestra. Y somos diferentes a una secretaria. No es que seamos mejores ni peores, pero somos diferentes. Y por eso me siento tan orgullosa de ser maestra, porque cuando uno está en esa misión, uno es feliz. Y no es porque ganemos un gran sueldo, no, es porque nuestro corazón está puesto en lo que hacemos. Igual que mi persona, quiero presentarles hoy a la hermana Sabina, así la conocí yo, pero sus papás le pusieron Martina Sabina Almonte. Y no es de Guatemala, es de la República Dominicana. Y Sabina es también maestra. ¿No es así, Sabina? Sí, maestra de corazón, y no solamente porque lo estudié, sino porque vivo y siento en mi corazón la educación. Yo a veces digo, es que yo tengo la educación como algo personal, algo visceral, porque entiendo que solo con la educación se pueden cambiar vidas y tocar vidas. Eso es. Estamos en este mundo para tocar vidas. Estamos en este mundo realmente para que las personas conozcan a Dios. Y a través de ese conocimiento, ellas también, al igual que Sabina y mi persona, nos realicemos. Palabrita narrativa que les encanta, para que seamos genuinamente nosotros. Entonces, hoy quisiera platicar con Sabina, porque yo a Sabina la conocí hace 6 años. Y la conocí junto con su madre superiora en una dificultad que estaban teniendo en el Ministerio de Educación, y como mediadora, mi función de congresista, yo apoyé en esa mediación. ¿Tú nos podrías contar, Sabina, qué estabas haciendo en el Ministerio de Educación en el momento en que te conocí? Sí, teníamos un problema muy fuerte porque no se nos estaba dando el fondo que necesitábamos, y además la subvención que se nos había programado, y además la subvención era muy poquita hasta el momento en que usted llegó a nuestra vida como un ángel, que no es por promoción ni porque usted esté aquí. Entendemos que en la vida a veces uno anda pensando, este es de no sé qué, este es de tal lado, este de tal partido, y yo voy aprendiendo en la vida que son las personas. Uno tiene que conocer a las personas, y en ese momento usted llegó a nuestra vida como un ángel, a través de otro ángel y otro ángel, una cadenita, y nos ayudó a que se pudiera hacer el desembolso del dinero, que era casi medio año ya, y no se nos había desembolsado nada, y además era muy poquito. Incluso los de la Contraloría en ese momento me decían, hermana, porque todos los años nos fiscaliza la Contraloría, lo cual vemos como también una gracia de Dios porque ayuda, ¿no? Y ellos nos decían, pero para tan poquito que les están dando este esfuerzo de estar siendo auditados, pero gracias a usted y a sus buenos oficios salimos. Ahora, ¿por qué ellas reciben dinero del Estado si son un colegio privado? Bueno, pues en la Constitución, si no estoy mal, en el artículo 183 me parece que es, le mandan al ministerio que todos aquellos colegios privados gratuitos deben ser subvencionados por el Estado. Lo sabía, ¿verdad que no? Yo no lo sabía, pero Guatemala es el único país que yo conozco en el mundo que el Estado no subvenciona ni la educación privada ni a la mayor parte de colegios privados gratuitos. Solo en Guatemala tenemos una cantidad grande de colegios que son administrados, y no solo administrados, sino creados y formados por órdenes religiosas en toda la República. Y después del terremoto se vino una crisis económica enorme. Tenemos ya varias de estas instituciones que están a punto de cerrar. Fue por eso que me contactó la hermana Sabina y empecé yo a enterarme de cómo funcionaba esto. Actualmente tenemos
dentro del presupuesto del Estado, más de 6 organizaciones religiosas que tienen este subsidio. No es subsidio, es una subvención, porque no se les está subsidiando, es una subvención, porque ellas a cambio del dinero que el Estado les da para pagar maestros, para pagar algún tipo de necesidades y la alimentación de los chicos, ellas tienen que entregar, como bien lo decía Sabina, cuentas, pero sobre todo entregan un producto. ¿Y cuál es el producto del maestro? El producto del maestro es una persona íntegra. Y eso es lo que Sabina entrega. Ahora, Sabina, yo quisiera que me cuentes un poco de Futuro Vivo. ¿Qué es Futuro Vivo? Bueno, pues Futuro Vivo es un programa religioso, sobre todo nosotros somos una congregación religiosa, entonces nace del carisma de nuestra congregación carmelita. Es un programa de desarrollo que tiene como centro la educación, desde el nivel preescolar hasta básicos, que gracias a Dios cuando nos subió un poquito la subvención, escuchamos el clamor de los padres de familia y aumentamos a básico, lo cual nos tiene también en otro impasse ahí económico, pero muy contentas de ver los resultados que ustedes verán con algunos de los testimonios de los chicos. Nosotros en Futuro Vivo somos un centro privado, pero gratuito. Y a los niños y a los jóvenes en Futuro Vivo se les da el desayuno, el almuerzo diario, se les da educación gratuita, integral y de calidad. Además de que se le dan todos sus útiles escolares a los chicos. Yo le digo, ahora estaba haciendo las visitas sociales, porque hacemos visitas sociales para que realmente las personas que entren realmente sí sean personas con necesidades económicas o con algún tipo de carencia, ¿no? Entonces, lo primero que yo le digo a la gente, ustedes manden a los niños con su mochila y nosotros les vamos a ir poniendo lo que van necesitando. Entonces, además, a los niños allá se trabaja sobre todo con los jóvenes y los adolescentes, se trabaja porque estamos en un área de riesgo aquí en la ciudad. Luego tenemos la otra sede en Cobán, que es diferente. Se trabaja todo lo que son actividades de tiempos libres y los niños salen a las 5 de la tarde. Se les da inglés, se les da fútbol, música, cocina, arte, atletismo. Entonces, y todo eso se les da de manera gratuita. ¿Y cómo les alcanza el dinero? No sé cómo, bueno, no nos alcanza de hecho, pero ahí es yo siempre lo digo, nosotras estamos fundamentadas en la providencia de Dios y creemos en la providencia de Dios y sabemos que no sabemos cómo, pero Él va a ir siempre haciendo que las cosas salgan. Y como decía San Pablo, somos pobres a los que no les falta nada. Bueno, yo creo que también quiero compartir con ustedes una visita que hice yo a Futuro Vivo vivo aquí en la capital, y estaban preparando las bolsas de alimentos. ¿Se acuerdan que para el COVID el ministerio daba bolsas de alimentos a los niños? Bueno, pues yo había estado en escuelas. Miren, la bolsa de las escuelas era así, apenas lo que llevaban. Y con esa misma cantidad por estudiante, cuando yo vi las bolsas de Futuro Vivo, no lo podía creer. Y era con la misma subvención. Con la misma subvención. Y eran unas bolsas, pero que les alcanzaba para todo el mes, a toda la familia. Ahí fue donde yo empecé a darme cuenta la diferencia en la administración. Cómo cuando algo se tiene la conciencia de lo que va a servir y para qué va a servir, se estira. Entonces dije, apoyemos a Futuro Vivo. Y empezamos a apoyar a otras organizaciones que también están en áreas de mucho riesgo social, pero que hacen milagros y estaban a punto de cerrar. Tenemos, pues el Estado tiene, yo me las apropié porque realmente para mí ustedes son parte ya de mi familia. Sí. Y en Totonicapán, tenemos en Chiquimula, tenemos en, ¿dónde más? En áreas de Guatemala, como por ejemplo el basurero de las zonas 3, tenemos también en la zona 7 de la Roosevelt. O sea, han ido creciendo. ¿Y cuál es la razón de este video? Que usted conozca
cómo es el sistema educativo y que se puede mejorar. Se hizo una evaluación, Sabina, de parte del Ministerio de Educación para medir la calidad educativa entre las instituciones subvencionadas y las escuelas públicas. ¿Algún día te dieron el resultado, Sarin? No me dieron el resultado, pero como nosotros por ley nos tienen que hacer la evaluación año con año, que creo que es algo bueno porque lo que no se evalúa se devalúa, pero yo creo que sería muy bonito que se nos hiciera como la evaluación y se nos dieran los resultados. Se nos hizo la evaluación, se nos dio la evaluación de un año, cuando la Universidad del Valle hizo las evaluaciones por parte del Estado. Y realmente, para la gloria de Dios, con mucho orgullo, ahí estaba una de las viceministras, que no recuerdo cuál era, estaban varios directores de educación y el director departamental. Y una de las cosas que se decía ese día a los investigadores de la del Valle es que se supone que nuestra evaluación tenía que estar a la par de las escuelas públicas, y al final terminaron evaluándonos y poniéndonos al lado de los colegios tipo B, creo que era ese tipo B de la ciudad, porque era donde nos equiparábamos. Entonces, realmente para nosotros, vuelvo y digo, para la gloria de Dios, para nosotros fue una razón de mucho orgullo que nuestro trabajo se viera reflejado ahí. Pues quiero contarte que hace un año más o menos yo solicité al Ministerio de Educación precisamente esa evaluación para poder apoyar con más energía todo este proceso. Y él me decía, pero si mire, ellos son evaluados. Entonces yo le dije, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una escuela pública y uno de estos colegios en el mismo sector, para no hacer diferentes evaluaciones que no van en el contexto? Y es superior. Es superior. Entonces, ¿usted cree que se debería seguir apoyando proyectos como estos? ¿Cree que si queremos mejorar la educación en Guatemala, apoyemos a estos proyectos para que la educación mejore? Tú me contabas, Sabina, de la República Dominicana, donde tú eres. ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, yo tengo la experiencia de República Dominicana, pero nosotras también tenemos centros en República Dominicana. ¿Y qué ha hecho el Estado? Y creo que de manera muy sabia en República Dominicana. Lo que ha hecho es invitar, ni siquiera es que allá los religiosos vamos detrás del Estado para que nos haga favor. El Estado está constantemente invitando a todos los religiosos que tienen centros, tanto masculinos como femeninos, que tienen centros educativos, a que opten por volverse centros subvencionados por el Estado. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que usted acaba de decir, el tema del rendimiento y el resultado en las pruebas. Entonces, si usted se va ahora, hace como, este proceso empezó hace unos 10 años, así a nivel como masivo, de que invita todo religioso en República Dominicana que quiere ser subvencionado, tiene la opción libre de hacerlo y entra. Entonces, eso ha hecho que muchos religiosos que tienen muy buen nivel educativo hayan abierto sus centros también, y eso también es justicia y equidad. ¿Por qué? Porque centros que eran para clase media, clase alta, ahora están abiertos para que cualquiera que vaya a hacer su proceso de inscripción entre, sea pobre, sea rico, sea clase media, sea lo que sea. Entonces, ¿qué ha sucedido? Eso ha sido un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque los religiosos estamos más tranquilos haciendo lo que sabemos hacer, sin ser presuntuosos, pero es lo que hacemos, y creo que no lo hacemos mal, porque los religiosos en general estamos muy comprometidos con lo que hacemos. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Le ha mejorado la estadística al Estado. Le ha mejorado la estadística porque son centros que están siendo subvencionados por el Estado, entonces el resultado es del Estado, ¿no? Es un resultado de la educación pública. En algunas épocas, algunas administraciones del ministerio siempre han traído programas del extranjero, y una de las situaciones que una vez se discutió es, miren, traigan programas, pero programas que realmente vayan con la idiosincrasia del país. A veces nos traían uno como de escuelas abiertas, que no pudo sostenerse en el tiempo porque no era lo que Guatemala realmente estaba acostumbrado en su cultura. Pero esto
esto que estamos escuchando de República Dominicana podría ser una invitación para que el ministerio vaya a visitar República Dominicana, para que conozcan la experiencia y la traigan a Guatemala. Sería cada vez mejor la educación, pero cuando hablamos de educación no hablamos global, hablamos de un niño, hablamos de una persona, hablamos de una comunidad, de una familia. Por eso es tan importante apostarle a la educación y por eso ustedes tendrán la oportunidad de escuchar de viva voz experiencias de jóvenes que en el 2024 salieron graduados de Futuro Vivo como bachilleres. Y hay algo bien importante. Cuando yo conocí Futuro Vivo en el 2000, Cuando empezó la 21, porque fue en época de pandemia, solo tenían primaria. solo teníamos primaria. Pero con el esfuerzo, con lo poquito que da el Estado, Como nos subieron la subvención, dijimos las subieron y ahora no les alcanza otra vez, pero dijeron, bueno, ya subió, ahora subamos nosotros también. Recuerdo que me enseñó una terraza y me dijo, ahí va a ser básico. ya llevamos las abuelitas. Y hoy tenemos ya bachilleres. Solo básicos, te corrijo, solo básicos. Básicos, ya tenemos básicos. Entonces realmente, apostémosle. ¿Tú crees que esto funcionaría en Guatemala? Totalmente. Cuéntanos la experiencia de Cobán, de la aldea de Jamás. Samat, estamos en Samat, ahí la comunidad nos cedió un terreno y comenzamos igual que en Futuro Vivo. Una cosa que hay que decir de Futuro Vivo también es el tema del trabajo con padres de familia. Creo que es la cosa más bonita y que a veces es tan difícil de conseguir, pero en Futuro Vivo es una maravilla. Allá en los dos centros, los padres son los que preparan los alimentos, son los que limpian la escuela, son los que hacen los jardines y no sé si tú te acuerdas como nuestra escuela Vamos a poner tomas de las visitas que he hecho porque realmente ningún colegio, algunos colegios y los colegios sobre todo de clase como la que tiene Futuro Vivo, tienen que aprender. Entonces allá los padres y las madres de estos chicos, que luego van a ver ustedes, son los que limpian la escuela, hacen los jardines, hacen todas las reparaciones, nos preparan todos los días el rico desayuno y el rico almuerzo. Y es algo que fluye. Hay unos padres de familia de uno de los chicos que ya yo lo estaba despidiendo porque nos tuvimos nuestra graduación, nuestra clausura, nuestro acto de clausura el sábado. Y yo le decía a uno de los papás que es un líder realmente de los padres, ay, ¿cómo puede ser que ya se vayan? Y dice, no, yo no me voy. Y no me voy porque esto ya se convirtió para mí en un estilo de vida, el trabajo comunitario. Entonces, y así tenemos un montón de ejemplos. Entonces, el tema de involucrar a la familia en la vida escolar, creo que es algo muy poderoso. Y que se ha Muy perdido. poderoso. Se ha perdido. Yo recuerdo de niña las escuelas públicas, los maestros visitaban a los padres de familia en sus casas. Nosotros, todos nuestros maestros tienen que hacer al menos una visita a cada familia, año con año. Porque lo que no se conoce, ¿Cómo se va a apreciar? cómo se va a apreciar y lo que yo le digo a mis maestros, si usted no conoce la vida, la situación real de este niño, ¿cómo usted va a entender por qué se duerme, por qué no hace caso, por qué viene sucio? Entonces sí, el conocer la realidad es importante también. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacía, en ese contexto comenzamos hace 8 años el centro allá en Samat. Es una aldea de Cobán con las mismas características y allá a la gente dice que le gusta más el centro de allá, pero porque es como más disruptivo. De repente tú ves tanta pobreza, no hay carreteras, no hay agua, no hay nada. Lo único que hay es una mala naturaleza, porque Guatemala es bendecida con esa naturaleza. Y de repente en medio de tanta pobreza tú ves este centro lleno de luz y precioso, porque los padres igual son los que limpian, son los que pintan. Tú me contaste que consiguieron un bus para ir a recoger niños. Y hay un ángel por ahí, que Dios me lo bendiga mucho, que nos donó un bus. Y vamos a hay una aldea que está a 1:30. Bueno, que los chicos que se graduaron de básicos tuvieron que ir una semana de misión para que conozcan la realidad de su país en el interior también.
y sabrán ellos que son entre 1 hora a 45 minutos de camino en bus para traer a los niños al colegio. Y todo eso con dinero de sus impuestos. ¿Sí? ¿No se siente feliz de pagar sus impuestos cuando oye, hermana Sabina? ¿O prefiere que la escuela del barrio estuvo 40 días en huelga? ¿Que los maestros no se presentaron? Entonces, veamos y sopesemos. Yo no hablo, conozco escuelas públicas lindas y con directores maravillosos, pero realmente creo que apoyar con esta norma o con este mandato constitucional a centros educativos como el de Sabina vale la pena. Y así usted y yo vamos a ser felices porque estamos cumpliendo y viendo que nuestros impuestos invierten en obras, que eso es lo que todos esperamos. ¿Algún mensaje, Sabina? Yo creo que un país que quiere avanzar tiene que apostarle a la educación, pero no como discurso, sino que los que estamos metidos en el tema y todos como sociedad, como pueblo guatemalteco, creer firmemente que la única manera que tenemos en Guatemala para salir adelante es apostándole a una educación de calidad y una educación en justicia. Cuando digo en justicia es que todos tengamos acceso a una educación de calidad. Entonces, invitarles a que apoyemos esto, a que apoyemos a la gente que está haciendo las cosas bien. Aquí se está hablando hoy de Futuro Vivo, pero usted y yo sabemos que hay muchos ángeles por ahí, mucha gente sin hacer tanto ruido, haciendo la diferencia. Y hay que conseguir a esa gente y hay que invitarles y hay que hacer que estas experiencias sean cada vez más numerosas y sobre todo que no estemos en la cuerda floja todo el tiempo. Y eso depende pues de que cada uno haga lo que le toca. Nosotros entendemos que estamos haciendo lo que nos toca. Creo que eso es simplemente cumplir con la vocación, con lo que Dios designó para que cada uno hiciera, maestros, maestros de corazón. No podemos tener a alguien que fue diseñado para administrar o ser secretaria frente a un grupo de niños porque no va a dar sus frutos. Tenemos que tener maestros de vocación. Sé que Futuro Vivo lo tiene. Sé que nacemos con esa vocación. Sí. A veces mi marido me decía, ¿pero qué haces ahí si solo perdés pisto? No, es que yo soy feliz ahí. Entonces creo que esa es la gran diferencia. Cuando uno sabe que está cumpliendo y que cada experiencia de cada niño, de cada adolescente que esté en nuestras manos y lo vemos triunfar, eso es lo que nos hace feliz. Así que esas son las transferencias que hace el Ministerio de Educación por orden constitucional a los diferentes centros educativos gratuitos. Gracias, Sabina, y gracias por amar a Guatemala, que aún no siendo su patria, aquí está en Guatemala sacando adelante a nuestros chicos guatemaltecos. Gracias a usted por apoyarnos, por hacer lo que le toca. También usted. Eso, hablábamos hace un momento con Sabina, que las dos tenemos vocación, pero ¿cómo es Dios? Que yo siendo maestra estoy de diputada y ella siendo maestra es psicóloga clínica y además trabaja en estos centros y se mueve para conseguir ayudas. O sea, cada quien en su ruta. Dios sabe por qué lo manda uno al cielo. Aquí ya estoy mandándome al cielo. ¿Por qué? Porque Dios lo manda a uno a la tierra y como siempre dijo mi marido, solo a un juicio le tengo miedo, al juicio de arrizo. Tengo que cumplir con lo que yo debo hacer en este mundo. Gracias.
No cabe duda. Todos nacemos con una misión. ¿Y de quién? Por supuesto, antes de ser concebidos, Dios ya nos tenía planeados. Y yo nací, al igual que mi invitada, que se las voy a presentar, con una misión. Maestra. Maestra. Y somos diferentes a una secretaria. No es que seamos mejores ni peores, pero somos diferentes. Y por eso me siento tan orgullosa de ser maestra, porque cuando uno está en esa misión, uno es feliz. Y no es porque ganemos un gran sueldo, no, es porque nuestro corazón está puesto en lo que hacemos. Igual que mi persona, quiero presentarles hoy a la hermana Sabina, así la conocí yo, pero sus papás le pusieron Martina Sabina Almonte. Y no es de Guatemala, es de la República Dominicana. Y Sabina es también maestra. ¿No es así, Sabina? Sí, maestra de corazón y no solamente porque lo estudié, sino porque vivo y siento en mi corazón la educación. Yo a veces digo, es que yo tengo la educación como algo personal, algo visceral, porque entiendo que solo con la educación se pueden cambiar vidas y tocar vidas. Eso es. Estamos en este mundo para tocar vidas. Estamos en este mundo realmente para que las personas conozcan a Dios y a través de ese conocimiento ellas también, al igual que Sabina y mi persona, nos realicemos. Palabrita narrativa que les encanta, para que seamos genuinamente nosotros. Entonces hoy quisiera platicar con Sabina, porque yo a Sabina la conocí hace 6 años y la conocí junto con su madre superior en una dificultad que estaban teniendo en el Ministerio de Educación y como mediadora, mi función de congresista, yo apoyé en esa mediación. ¿Tú nos podrías contar, Sabina, qué estabas haciendo en el Ministerio de Educación en el momento en que te conocí? Sí, teníamos un problema muy fuerte porque no se nos estaba dando el fondo que necesitábamos y además la subvención que se nos había programado y además la subvención era muy poquita hasta el momento en que usted llegó a nuestra vida como un ángel que no es por promoción ni porque usted esté aquí, entendemos que eh, en la vida a veces uno anda pensando, este es de no sé qué, este de tal lado, este de tal partido y yo voy aprendiendo en la vida que son las personas. Uno tiene que conocer a las personas y en ese momento usted llegó a nuestra vida como un ángel, a través de otro ángel, una cadenita, y nos ayudó a que se pudiera hacer el desembolso del dinero, que era casi medio año ya y no se nos había desembolsado nada y además era muy poquito. Incluso los de la Contraloría en ese momento me decían, hermana, porque todos los años nos fiscaliza la Contraloría, lo cual vemos como también una gracia de Dios porque ayuda, ¿no? Y ellos nos decían, pero para tan poquito que les están dando este esfuerzo de estar siendo auditados, pero gracias a usted y a sus buenos oficios salimos. Ahora, ¿por qué ellas reciben dinero del Estado? Si son un colegio privado. Bueno, pues en la Constitución, si no estoy mal, en el artículo 183 me parece que es, le mandan al ministerio que todos aquellos colegios privados gratuitos deben ser subvencionados por el Estado. Lo sabía, ¿verdad que no? Yo no lo sabía, pero Guatemala es el único país que yo conozco en el mundo que el Estado no subvenciona ni la educación privada ni a la mayor parte de colegios privados gratuitos. Solo en Guatemala tenemos una cantidad grande de colegios que son administrados y no solo administrados, sino creados y formados por órdenes religiosas en toda la República. Y después del terremoto, se vino una crisis económica enorme. Tenemos ya varias de estas instituciones que están a punto de cerrar. Fue por eso que me contactó la hermana Sabina y empecé yo a enterarme de cómo funcionaba esto. Actualmente tenemos
dentro del presupuesto del Estado, más de 6 organizaciones religiosas que tienen este subsidio. No es subsidio, es una subvención, porque no se les está subsidiando, es una subvención, porque ellas a cambio del dinero que el Estado les da para pagar maestros, para pagar algún tipo de necesidades y la alimentación de los chicos, ellas tienen que entregar, como bien lo decía Sabina, cuentas, pero sobre todo entregan un producto. ¿Y cuál es el producto del maestro? El producto del maestro es una persona íntegra. Y eso es lo que Sabina entrega. Ahora, Sabina, yo quisiera que me cuentes un poco de Futuro Vivo. ¿Qué es Futuro Vivo? Bueno, pues Futuro Vivo es un programa religioso, sobre todo nosotros somos una congregación religiosa, entonces nace del carisma de nuestra congregación carmelita. Es un programa de desarrollo que tiene como centro la educación, desde el nivel preescolar hasta básicos, que gracias a Dios cuando nos subió un poquito la suspensión, escuchamos el clamor de los padres de familia y aumentamos a básico, lo cual nos tiene también en otro impasse ahí económico, pero muy contentas de ver los resultados que ustedes verán con algunos de los testimonios de los chicos. Nosotros en Futuro Vivo somos un centro privado, pero gratuito. Y a los niños y a los jóvenes en Futuro Vivo se les da el desayuno, el almuerzo diario, se les da educación gratuita, integral y de calidad. Además de que se le dan todos sus útiles escolares a los chicos, yo le digo, ahora estaba haciendo las visitas sociales, porque hacemos visitas sociales para que realmente las personas que entren, realmente sí sean personas con necesidades económicas o con algún tipo de carencia, ¿no? Entonces, lo primero que yo le digo a la gente, ustedes manden a los niños con su mochila y nosotros les vamos a ir poniendo lo que van necesitando. Entonces, además, a los niños allá se trabaja sobre todo con los jóvenes y los adolescentes, se trabaja porque estamos en un área de riesgo aquí en la ciudad. Luego tenemos la otra sede en Cobán, que es diferente. Se trabaja todo lo que son actividades de tiempos libres y los niños salen a las 5 de la tarde. Se les da inglés, se les da fútbol, música, cocina, arte, atletismo. Entonces, y todo eso se les da de manera gratuita. ¿Y cómo les alcanza el dinero? No sé cómo, bueno, no nos alcanza, de hecho, pero ahí es yo siempre lo digo, nosotras estamos fundamentadas en la providencia de Dios y creemos en la providencia de Dios y sabemos que no sabemos cómo, pero Él va a ir siempre haciendo que las cosas salgan. Y como decía San Pablo, somos pobres a los que no les falta nada. Bueno, yo creo que también que quiero compartir con ustedes una visita que hice yo a Futuro Vivo aquí en la capital y estaban preparando las bolsas de alimentos. ¿Se acuerdan que para el COVID el ministerio daba bolsas de alimentos a los niños? Bueno, pues yo había estado en escuelas. Miren, la bolsa de las escuelas era así, apenas lo que llevaban. Y con esa misma cantidad por estudiante, cuando yo vi las bolsas de Futuro Vivo, no lo podía creer. Y era con la misma subvención. Con la misma subvención. Y eran unas bolsas, pero que les alcanzaba para todo el mes, a toda la familia. Ahí fue donde yo empecé a darme cuenta la diferencia en la administración. Cómo cuando algo se tiene la conciencia de lo que va a servir y para qué va a servir, se estira. Entonces dije, apoyemos a Futuro Viva y empezamos a apoyar a otras organizaciones que también están en áreas de mucho riesgo social, pero que hacen milagros y estaban a punto de cerrar. Tenemos, pues el Estado tiene, yo me las apropié porque realmente para mí ustedes son parte ya de mi familia. Pues sí. Y en Totunicapán, tenemos en Chiquimula, tenemos en, ¿dónde más? En áreas de Guatemala, como por ejemplo el basurero de las zonas 3, tenemos también en la zona 7 de la Roosevelt. O sea, han ido creciendo. ¿Y cuál es la razón de este video? Que usted conozca
cómo es el sistema educativo y que se puede mejorar. Se hizo una evaluación, Sabina, de parte del Ministerio de Educación para medir la calidad educativa entre las instituciones subvencionadas y las escuelas públicas. ¿Algún día te dieron el resultado, Sabina? No me dieron el resultado, pero como nosotros por ley nos tienen que hacer la evaluación año con año, que creo que es algo bueno porque lo que no se evalúa se devalúa, pero yo creo que sería muy bonito que se nos hiciera como la evaluación y se nos dieran los resultados. Se nos hizo la evaluación, se nos dio la evaluación de un año, cuando la Universidad del Valle hizo las evaluaciones por parte del Estado. Y realmente, para la gloria de Dios, con mucho orgullo, ahí estaba una de las viceministras, que no recuerdo cuál era, estaban varios directores de educación y el director departamental. Y una de las cosas que se decía ese día a los investigadores de la del Valle es que se supone que nuestra evaluación tenía que estar a la par de las escuelas públicas, y al final terminaron evaluándonos y poniéndonos al lado de los colegios tipo B, creo que era ese equipo B de la ciudad, porque era donde nos equiparábamos. Entonces, realmente para nosotros, vuelvo y digo, para la gloria de Dios, para nosotros fue una razón de mucho orgullo que nuestro trabajo se viera reflejado ahí. Pues quiero contarte que hace un año más o menos yo solicité al Ministerio de Educación precisamente esa evaluación para poder apoyar con más energía todo este proceso. Y él me decía, pero si mire, ellos son evaluados. Entonces yo le dije, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una escuela pública y uno de estos colegios en el mismo sector para no hacer diferentes evaluaciones que no van en el contexto? Y es superior, es superior. Entonces, ¿usted cree que se debería seguir apoyando proyectos como estos? ¿Cree que si queremos mejorar la educación en Guatemala, apoyemos a estos proyectos para que la educación mejore? Tú me contabas, Sabina, de la República Dominicana, donde tú eres. ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, yo tengo la experiencia de República Dominicana, pues nosotras también tenemos centros en República Dominicana. ¿Y qué ha hecho el Estado? Y creo que de manera muy sabia en República Dominicana. Lo que ha hecho es invitar, ni siquiera es que allá los religiosos vamos detrás del Estado para que nos haga favor. El Estado está constantemente invitando a todos los religiosos que tienen centros, tanto masculinos como femeninos, que tienen centros educativos, a que opten por volverse centros subvencionados por el Estado. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que usted acaba de decir, el tema del rendimiento y el resultado en las pruebas. Entonces, si usted se va ahora, hace como, este proceso empezó hace unos 10 años, así a nivel como masivo, de que invita todo religioso en República Dominicana que quiere ser subvencionado, tiene la opción libre de hacerlo y entra. Entonces, eso ha hecho que muchos religiosos que tienen muy buen nivel educativo hayan abierto sus centros también, y eso también es justicia y equidad. ¿Por qué? Porque centros que eran para clase media, clase alta, ahora están abiertos para que cualquiera que vaya a hacer su proceso de inscripción entre, sea pobre, sea rico, sea clase media, sea lo que sea. Entonces, ¿qué ha sucedido? Eso ha sido un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque los religiosos estamos más tranquilos haciendo lo que sabemos hacer, sin ser presuntuosos, pero es lo que hacemos, y creo que no lo hacemos mal porque estamos los religiosos en general, estamos muy comprometidos con lo que hacemos. Entonces, eh, ¿qué ha hecho eso? Le ha mejorado la estadística al Estado. Le ha mejorado la estadística porque son centros que están siendo subvencionados por el Estado, entonces el resultado es del Estado, ¿no? Es un resultado de la educación pública. En algunas épocas, algunas administraciones del ministerio siempre han traído programas del extranjero y una de las situaciones que una vez se discutió es, miren, traigan programas, pero programas que realmente vayan con la idiosincrasia del país. A veces nos traían uno como de escuelas abiertas, que no pudo sostenerse en el tiempo porque no era lo que Guatemala realmente estaba acostumbrado en su cultura. Pero
esto que estamos escuchando de República Dominicana podría ser una invitación para que el ministerio vaya a visitar República Dominicana, para que conozcan la experiencia y la traigan a Guatemala. Sería cada vez mejor la educación, pero cuando hablamos de educación, no hablamos global, hablamos de un niño, hablamos de una persona, hablamos de una comunidad, de una familia. Por eso es tan importante apostarle a la educación. Y por eso ustedes tendrán la oportunidad de escuchar de viva voz experiencias de jóvenes que en el 2024 salieron graduados de Futuro Vivo como bachilleres. Y hay algo bien importante. Cuando yo conocí Futuro Vivo en el 2000, Pero sí, cuando empezó la pandemia, 21, vean, pues, porque fue en época de pandemia, solo tenían primaria. solo teníamos primaria. Pero con el esfuerzo, con lo poquito que da el Estado, Como nos subieron la subvención, dijimos las subieron y ahora no les alcanza otra vez, pero dijeron, bueno, ya subió, ahora subamos nosotros también. Recuerdo que me enseñó una terraza y me dijo, ahí va a ser básico. ya llevamos las abuelitas. Y hoy tenemos ya bachilleres Solo básicos, te corrijo, solo básicos. básicos, ya tenemos básicos. Sí. Entonces realmente, apostémosle, apostémosle. ¿Tú crees que esto funcionaría en Guatemala? Totalmente, totalmente. Cuéntanos la experiencia de Cobán, de la aldea, de aldea de Jamás. Samat, estamos en Samat, ahí la comunidad nos cedió un terreno y comenzamos igual que en Futuro Vivo. Una cosa que hay que decir de Futuro Vivo también es el tema del trabajo con padres de familia. Creo que la cosa más bonita y que a veces es tan difícil de conseguir, pero en Futuro Vivo es una maravilla. Allá en los dos centros, los padres son los que preparan los alimentos, son los que limpian la escuela, son los que hacen los jardines y no sé si tú te acuerdas como nuestra escuela Vamos a ver, vamos a poner tomas de las visitas que he hecho porque realmente ningún colegio, bueno, algunos colegios y los colegios sobre todo de clase como la que tiene Futuro Vivo, tienen que aprender. entonces, allá los padres y las madres de estos chicos, que luego van a ver ustedes, son los que limpian la escuela, hacen los jardines, hacen todas las reparaciones, nos preparan todos los días el rico desayuno y el rico almuerzo. Y es algo que fluye, que fluye. Hay unos padres de familia de uno de los chicos que ya yo lo estaba despidiendo porque nos tuvimos nuestra graduación, nuestra clausura, no graduación, nuestra clausura, nuestro acto de clausura el sábado. Y yo le decía a uno de los papás que es un líder realmente de los padres, ay, ¿cómo puede ser que ya se vayan? Y dice, no, yo no me voy. Y no me voy porque esto ya se convirtió para mí en un estilo de vida, el trabajo comunitario. Entonces, y así tenemos un montón de ejemplos. Entonces, el tema de involucrar a la familia en la vida escolar, creo que es algo muy poderoso, Y que se ha muy perdido, poderoso. se ha perdido. Yo recuerdo de niña las escuelas públicas, los maestros visitaban a los padres de familia en sus casas. Nosotros, todos nuestros maestros tienen que hacer al menos una visita a cada familia año con año. Porque lo que no se conoce, ¿Cómo se va a apreciar? cómo se va a apreciar y lo que yo le digo a mis maestros, si usted no conoce la vida, la situación real de este niño, ¿cómo usted va a entender por qué se duerme, por qué no hace caso, por qué viene sucio? Entonces sí, el conocer la realidad es importante también. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacía, en ese contexto comenzamos hace 8 años el centro allá en Samat. Es una aldea de Cobán con las mismas características y allá a la gente dice que le gusta más el centro de allá, pero porque es como más disruptivo. De repente tú ves tanta pobreza, no hay carreteras, no hay agua, no hay nada. Lo único que hay es una mala naturaleza, porque Guatemala es bendecida con esa naturaleza. Y de repente en medio de tanta pobreza tú ves este centro lleno de luz y precioso, porque los padres igual son los que limpian, son los que pintan. Tú me contaste que consiguieron un bus para ir a recoger niños. Y hay un ángel por ahí, que Dios me lo bendiga mucho, que nos donó un bus. Y vamos a hay una aldea que está a hora y media, bueno, que los chicos que se graduaron de básico tuvieron que ir una semana de misión para que conozcan la realidad de su país en el interior también.
y sabrán ellos que son entre 1 hora 45 minutos de camino en bus para traer a los niños al colegio. Y todo eso con dinero de sus impuestos, ¿sí? ¿No se siente feliz de pagar sus impuestos cuando oye a hermana Sabina? ¿O prefiere que la escuela del barrio estuvo 40 días en huelga? ¿Que los maestros no se presentaron? ¿No? Entonces, veamos y sopesemos. Yo no hablo, conozco escuelas públicas lindas y con directores maravillosos, pero realmente creo que apoyar con esta norma o con este mandato constitucional a centros educativos como el de Sabina vale la pena. Y así usted y yo vamos a ser felices porque estamos cumpliendo y viendo que nuestros impuestos invierten en obras, que eso es lo que todos esperamos. ¿Algún mensaje, Sabina? Yo creo que un país que quiere avanzar tiene que apostarle a la educación, pero no como discurso, sino que los que estamos metidos en el tema y todos como sociedad, como pueblo guatemalteco, creer firmemente que la única manera que tenemos en Guatemala para salir adelante es apostándole a una educación de calidad y una educación en justicia. Cuando digo en justicia, es que todos tengamos acceso a una educación de calidad. Entonces, invitarles a que apoyemos esto, a que apoyemos a la gente que está haciendo las cosas bien. Aquí se está hablando hoy de futuro vivo, pero usted y yo sabemos que hay muchos ángeles por ahí, mucha gente sin hacer tanto ruido, haciendo la diferencia. Y hay que conseguir a esa gente y hay que invitarles y hay que hacer que estas experiencias sean cada vez más numerosas y sobre todo que no estemos en la cuerda floja todo el tiempo. Y eso depende pues de que cada uno haga lo que le toca. Nosotros entendemos que estamos haciendo lo que nos toca. Creo que eso es simplemente cumplir con la vocación, con lo que Dios designó para que cada uno hiciera, maestros, maestros de corazón. No podemos tener a alguien que fue diseñado para administrar o ser secretaria frente a un grupo de niños porque no va a dar sus frutos. Tenemos que tener maestros de vocación. Sé que Futuro Vivo lo tiene. Sé que nacemos con esa vocación. Sí. A veces mi marido me decía, ¿pero qué haces ahí si solo perdés pisto? No, es que yo soy feliz ahí. Entonces creo que esa es la gran diferencia. Cuando uno sabe que está cumpliendo y que cada experiencia de cada niño, de cada adolescente que está en nuestras manos y lo vemos triunfar, eso es lo que nos hace feliz. Así que esas son las transferencias que hace el Ministerio de Educación por orden constitucional a a los diferentes centros educativos gratuitos. Gracias, Sabina, y gracias por amar a Guatemala, que aún no siendo su patria, aquí está en Guatemala sacando adelante a nuestros chicos guatemaltecos. Gracias a usted por apoyarnos, por hacer lo que le toca. También usted. Eso, hablábamos hace un momento con Sabina que las dos tenemos vocación, pero ¿cómo es Dios? Que yo siendo maestra estoy de diputada y ella siendo maestra es psicóloga clínica y además trabaja en estos centros y se mueve para conseguir ayudas. O sea, cada quien en su ruta. Dios sabe por qué lo manda uno al cielo. Aquí ya estoy mandándome al cielo. ¿Por qué? Porque Dios lo manda a uno a la tierra y como siempre dijo mi marido, solo a un juicio le tengo miedo, al juicio de Arriz. Tengo que cumplir con lo que yo debo hacer en este mundo. Gracias. Excelente.